Vamos a hacer el análisis en modo diferencial. Como se va a utilizar superposición, implica que todas las fuentes se van a suprimir, se van a apaciguar menos la que queremos analizar. En este caso, como es la fuente BD, pues todas las demás fuentes las apaciguamos. Como son de voltaje, se apaciguan con un cortocircuito, incluyendo BEE, incluyendo BCC. Entonces todas se colocan en cortocircuito. B estaba, el positivo estaba a tierra, entonces quedaría esto a tierra y lo mismo BCC. Ahí tenemos. Queremos únicamente esta ganancia, entonces no nos interesa por ahora esta parte de la ecuación. Como solamente vamos a buscar la ganancia de modo diferencial, a este análisis se conoce como análisis en modo diferencial. Ok. Ahora, el análisis a modo diferencial pues implica utilizar algún método de análisis de circuitos, como los que vieron en circuitos electrónicos y circuitos eléctricos. ¿Qué elementos aparecen en esos métodos de análisis? Pues únicamente los elementos de circuitos, que son resistencias, capacitores, bobinas, fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Fuentes de voltaje que pueden ser independientes o dependientes y fuentes de corriente que también pueden ser independientes o dependientes. Aquí están, fuentes de voltaje, resistencias, y solamente hay un problema: los transistores, los elementos de amplificación, pues no son elementos de circuitos. ¿Qué se debe de hacer? Pues ya lo hemos visto en el repaso. Se va a sustituir el símbolo por un modelo equivalente, por un circuito eléctrico que funcione de manera equivalente a lo que haría un transistor. Voy a utilizar para este caso el modelo equivalente híbrido, porque son los datos que típicamente los transistores de frecuencias bajas y medias eh, aparecen en las hojas de especificación. Entonces le vamos a llamar. Recuerden que los modelos híbridos de estos transistores utilizan de un lado a la entrada un modelo de impedancias o un equivalente de Thevenin. Es el HIE y una fuente HRE de una ganancia de voltaje de sentido inverso por el voltaje de la salida, que en este caso es el colector emisor. Y en el lado de la entrada, de la salida, aparece un modelo equivalente de Norton o de admitancias. Es una fuente de corriente que tiene una ganancia de corriente de sentido directo por la corriente que está ingresando, que en este caso es IB. Y tiene una admitancia en paralelo, que se llama la admitancia de salida de emisor común. Ahí está. Tengo que hacer lo mismo con el otro transistor, solo que antes de pasar a eso, solo recordar esto, que en casi cualquier transistor bipolar el valor HR es muy pequeño, es un valor mucho menor a 1. Entonces, pues podemos simplificar este modelo al, considerando que la ecuación que nos resulte va a ser muy cercana a la realidad, considerándolo o no ese valor. Si no lo despreciamos, de todo, la ecuación va a ser más grande, va a ser un poco más de trabajo, pero no va a haber gran cambio en el resultado. Entonces lo voy a reducir, lo voy a minimizar para hacerlo más rápido. Va a ser una fuente de voltaje en 0 volts prácticamente, entonces este es el modelo. También voy a hacer una reducción más para hacer más sencillo este análisis. Y es la admitancia. La admitancia en la mayoría de los transistores bipolares es un valor muy pequeño. Significa que el inverso de la admitancia pues es una resistencia, es un valor muy grande. Entonces en general se podría pensar que esa resistencia es de un valor tan grande que pues es como un circuito abierto. Eso no es cierto, eso sí es la única intención es reducir el análisis y hacerlo más claro. ¿Por qué digo que no es cierto? Bueno, porque no es un valor infinito, es así de simple. Y depende mucho si considerarlo o no, dependiendo de estas resistencias, las resistencias que están aquí afuera. Si estas resistencias son muy pequeñas, pues este valor a lo mejor sí es cierto, se podría considerarse como un circuito abierto. Pero si estas resistencias que están aquí afuera, que están también en ese circuito,
son mucho mayores que esta resistencia, entonces la ecuación que nos resulte va a estar un poco alejada de la realidad. Considerarlo o no, pues simplemente es más talacha, ¿no? Hacer un análisis un poco más largo. Por ahora, pues voy a considerar este modelo. Es un modelo simplificado de un transistor bipolar. Ok, ahora ¿qué hay que hacer con el otro lado? Pues lo mismo. Se elimina el símbolo y se coloca el modelo del transistor. HY, este va a ser HF por IB, solo que son dos corrientes diferentes porque vienen de fuentes diferentes. Esta es la IB1, entonces este es HF por IB1 y esta de aquí es la IB2 y es HF por IB2. Ok. Necesito espacio, bueno, vamos a quitar esto. ¿Qué sigue ahora? Pues analizar el circuito con alguno de los métodos de análisis de circuitos. Hay diferentes métodos. Los que ustedes conocieron en la teoría de circuitos, en circuitos electrónicos, son los métodos de mallas y los métodos de nodos. Creo que lo más conveniente, como lo que queremos es un voltaje, pues utilizar el método de, de voltaje de los nodos. Ese me parece que es lo más adecuado. Y en ese caso, si usamos ese método, lo que primero se hace es encontrar un nodo de referencia. A este nodo le llamaría el nodo 0 y su voltaje asociado es el voltaje U0. Aquí hay otro nodo, su voltaje asociado es U1, que es precisamente esta fuente. Vean, aquí hay otro nodo, todo lo que implica esto, lo voy a llamar U2. Aquí está el nodo que queremos, este es el nodo U3. Este es el mismo nodo, el U2. Aquí hay otro nodo, el U4, que curiosamente pues también es el otro voltaje de salida, el voltaje de salida 2. Y hay otro nodo aquí, que es este de aquí, que es el nodo, si este fue el 4, entonces este es el nodo 5. El voltaje del nodo 5, que ya sabemos, es una fuente de voltaje. Ese ya está solucionado. Ok, vamos a poner las ecuaciones. Primero, para el nodo 1. Para el nodo 1, el voltaje del nodo 1 es igual a 1/2 de BD. Ese ya está solucionado. Para el nodo 2, voy a asumir que todas las corrientes van para afuera. Si todas las corrientes van para afuera, entonces esta rama de acá sería el voltaje del nodo 2 menos el voltaje del nodo 1. Entonces sería U2 menos el nodo 1 es 1/2 de BD entre la suma de resistencias RB más HI. Más esta rama que va para acá abajo es esta resistencia. Entonces sería U2 entre RE. U2 entre RE. Veo que aquí hay más. Está esta fuente de corriente que está en contrasentido a la dirección que estoy asumiendo. Entonces es de valor negativo menos HFE por IB1. Pero IB1 es la corriente que viaja en esta dirección, que es este voltaje menos este voltaje entre esas resistencias. Este voltaje es 1/2 de BD menos U2 entre las resistencias, que es la suma RB más HI. Entonces ya tengo esta corriente, ya tengo esta corriente, es todo este nodo. Y vean, aquí está el otro, hay otras dos ramas. Una es otra fuente de. Bueno, continuamos. Entonces seguimos con. Este es el para U2 y son una rama, dos ramas, tres ramas, una, dos, tres. Ahora, esta de aquí es otra fuente de corriente de contrasentido. Es menos HF por IB2, pero IB2 es la corriente que va en esta dirección, que es U5, que es menos 1/2 de BD, menos U2, entre la suma de resistencias, RB más HI. Ok. Y ahora esta otra rama. Más, estoy asumiendo que todas las corrientes salen.
Entonces ahora va a ser este voltaje, que es U2, menos este voltaje, que es U5, que es menos 1/2, entonces hace positivo, de VB. Entre la resistencia, que es RB más HI. Y ya son todos 1, 2, 3, 4, 5 ramas. 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Y eso es igual a 0. Ok, eso fue. Y ahora U4. La ecuación de U4 solamente son dos ramas. Una que va para allá, otra que va para acá. Ese es U4 menos 0 volts entre RC. U4, que por cierto U4 es VO2. El voltaje de salida 2 entre RC. Más esta corriente que va en esta dirección, que es HF por IB2, pero IB2 es una corriente que viaja para acá, que es este voltaje menos este voltaje. Entonces U5, pero es menos 1/2 de BD, menos U2 entre la resistencia, que es RB más HI. Y eso es igual a 0 porque solo son dos términos. Y U5 pues ya está solucionado. Entonces, estas son las ecuaciones. Bueno, lo pongo aquí. U5 es igual a menos 1/2 de BD. 1, 2, 3, 4 nodos. Ah, me está faltando un nodo. El de BO1, que es el que estamos queriendo. Entonces, este nodo BO1 entre RC, corriente para allá, corriente para abajo, más HF, es una fuente de corriente de valor HF por IB1, pero IB1 es esta corriente, es este voltaje menos este voltaje, es menos, bueno, es 1/2 de BD menos U2 entre la suma de resistencias. Y eso es igual a 0. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones para 5 nodos. Y se me acabó el espacio, así que haré una pausa y acomodaré cosas.